Doctor, muy buenos días. Buenos días, les agradezco mucho la invitación. Es un honor que pueda acompañarnos el día de hoy. Me gustaría que nos compartiera su opinión acerca del tema. Tengo entendido que usted tiene una tesis en burnout, pero como va ligado a todas estas problemáticas en el ámbito laboral, me gustaría que me dijera si la mediocridad puede convertirse realmente en una patología. Sí, de hecho es el principio de la patología, la mediocridad. La mediocridad va en ascenso, siempre va creciendo. Es mediocridad simple, mediocridad inoperante inactiva y finalmente la mediocridad inoperante activa. Exactamente, doctor. Algunos de los afectados por esta problemática o patología tienen puestos de responsabilidad dentro de una empresa. Entonces, en su opinión, si se trata de un jefe inoperante, alguien que no aporta y provoca una parálisis funcional dentro de la empresa y de sus compañeros, ¿por qué tenemos actualmente visto que se conservan a esas personas dentro de las organizaciones? Bueno, justamente por lo que acabas de comentar, muy comúnmente el inoperante activo es quien da las órdenes en una empresa, sí, quien ha tenido que sortear por algunos procesos por los que se desarrolla esta patología y llegan a estos puestos de mando. Cuando están en los puestos de mando, son ellos los que se encargan de minimizar, como ya lo comentaban en la cápsula anterior, de minimizar los logros de los demás y potenciar los suyos. Exactamente, doctor. ¿Y usted considera que si este grado de MIA es suficientemente elevado, podría llegar a acabar en acoso laboral o mobbing? Por supuesto. Incluso es una de las patologías que da pie a otras más. Principalmente el acoso laboral puede desarrollarse a partir de un jefe con esta patología de mediocridad inoperante, pero no es exclusiva. Hay otras patologías y somatizaciones que se pueden presentar que además hacen inoperante a la empresa, no solo a la persona. Correcto, doctor. Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias o afectaciones para una víctima de MIA o víctimas en su caso? Bueno, principalmente en las somatizaciones puede tener tensión muscular, dolor de cabeza, cefalias recurrentes, algunas diarreas crónicas, algunas, por ejemplo, problemas de presión, ansiedad. O sea, ya estamos hablando de afectaciones físicas. Afectaciones físicas severas. Afectaciones físicas que pueden desarrollar incluso algunas otras patologías en comorbilidad. Esto quiere decir que son patologías que acompañan a la primera. Una de las más severas sería justamente la depresión, que no es este concepto de depre que usamos tan comúnmente, que cuando estamos melancólicos decimos que estamos deprimidos. No, la depresión es un problema mucho más serio y puede ser consecuencia de estas patologías. Claro, por supuesto. Yo creo que se puede desencadenar hasta en episodio de depresión mayor, ¿no? Por último, doctor, ¿qué recomendaciones o sugerencias podría aportar para que nuestros radioescuchas puedan prevenir en ese caso o para poder enfrentar ya a una persona con MIA en su entorno laboral si es que lo padece? Bueno, el tratamiento, la prevención tiene que ir en tres aspectos. Primero es el individual, después el interpersonal y finalmente el grupo o la empresa. En el personal tiene que tener un sentimiento de logro. Una de las condiciones de MIA es la falta de sentimiento de logro, cuando sienten los individuos que no hay posibilidades de aspirar a algo más y entonces entra esta patología. En la interpersonal a veces es necesario realizar algunas actividades en la empresa que les ayude a socializar y a conocerse mejor. A veces el solo hecho de conocerse, de interactuar unos con otros, va disminuyendo estos riesgos psicosociales. Y finalmente la empresa tiene que dar algunos incentivos y tiene que marcar algunas pautas para evitar no solo esta patología, sino el entorno laboral que no sea tóxico. Exactamente, doctor. Pues ha sido muy interesante lo que nos ha aportado el doctor, ¿no?
radioescuchas, ustedes si no sabían acerca de la existencia de lo que es MIA, pues ya tienen un poquito más de una panorámica general, ¿no? Porque es un tema muy extenso. Y para profundizar esta problemática, pues tenemos a nuestro invitado, quien mejor que el doctor Lastra. Consideramos que tiene los extensos conocimientos para compartirnos acerca de esa problemática. Tenemos entendido por ahí que nuestro maestro, el doctor, hizo una tesis precisamente de esta patología llamada burnout. Y creo que él, qué mejor que él que nos pueda comentar acerca de sus experiencias, conocimientos, aportaciones en esta patología. Lo primero que a mí me gustaría, doctor, que usted nos comentara es una definición del burnout para nuestros queridos radioescuchas, nuestra comunidad de Facebook. Pues, doctor, ¿alguna definición que usted pudiera enviar, transmitir acerca del burnout? Ok, definiciones hay muchas. Ya comentaron algunas de ellas. Puesto en otros términos, en un lenguaje más coloquial, el síndrome del quemado es justamente desgaste a través del tiempo por la exigencia. Este síndrome, como los dos que ya se han comentado, surgen de una situación que a partir de los 90 viene cobrando fuerza, que es la búsqueda de la excelencia. Antes de los 90 no se hablaba de la búsqueda de la excelencia, se daba por hecho, se daba por sentado que las empresas trabajaban para ser excelentes, para ser los mejores. Pero viene una decaída en la situación administrativa y entonces las empresas buscan esta excelencia, y al buscar la excelencia empiezan a exigir más de sus empleados, y esta alta exigencia va derivando en muchas patologías. Estas tres son algunas de ellas. Otra es cuando el propio trabajador se exige a sí mismo, y eso son los workahólicos o adictos al trabajo. Estos adictos al trabajo también pueden derivar en burnout o en cualquiera de las otras dos. El síndrome del quemado como tal, pues es justamente cuando el empleado ya no da más. Así es. Ya lo dio todo en un periodo de tiempo, y entonces siente este desánimo, entra en desesperanza, como lo mencionabas, y entonces ya no da más. Exacto. Muy bien, doctor. Bueno, es importante mencionar que no todo el estrés se convierte en burnout. Eso también es importante. No todo el estrés va a llegar hasta esta consecuencia final, ¿no? Simplemente ese es un estrés cuando es realmente prolongado y no se es identificado o tratado en algún momento. Bueno, existen muchas personas que son víctimas de esta patología sin saberlo. Ahora me gustaría, doctor, que nos diera usted, por ejemplo, la diferencia entre el estrés, un simple estrés, y el burnout. Ok, el estrés hoy se ha integrado a nuestro lenguaje como algo negativo. El estrés no es negativo, el estrés es una respuesta natural del cuerpo. Es la respuesta para estar preparados para algo que viene. Entonces el estrés no es malo. El problema es cuando ese estrés es demasiado prolongado y pasa mucho tiempo, entonces empieza a desgastar a la persona. Cuando esta persona, además del estrés, presenta otros síntomas, tiene un desgaste suficiente como para hacerse inoperante en un trabajo, es cuando surge el burnout. Exacto. Muy bien, doctor. Bueno, dentro de esta patología también hay consecuencias muy graves, también como las que hemos escuchado acerca del mobbing, del MIA. También el burnout desencadena múltiples consecuencias. Doctor, ¿qué consecuencias nos podría usted mencionar en esta mañana? Por supuesto que hay algunas situaciones que van de manera progresiva avanzando. Ya hablábamos de la desesperanza, esto nos puede llevar a problemas de algunas otras comorbilidades, como ya mencionaba hace rato, en las patologías que acompañan a la patología principal. Uno de los resultados que obtuvimos en el estudio que ustedes mencionaban fue la correlación que hay entre el burnout y las adicciones. Entonces, cuando vemos que el empleado necesita una válvula de escape, busca drogas, alcohol o tabaco o algunas otras adicciones para buscar este escape y esta forma de minimizar su sentimiento de falta de logro, ¿no? Entonces estas consecuencias pueden ser, en el estudio que realizamos,
encontramos que son pocos los que fuman, pero los que fuman mucho. Son pocos los que toman, pero los que toman mucho. Y son pocos los que se drogan, pero los que se drogan mucho. Y entonces, no va acompañado necesariamente de una adicción, pero si ya tienen propensión a una adicción, esta se agrava muchísimo. Exacto, se Tienden a potencializa. incrementarla. Así es, incrementan mucho sus consumos. Muy bien, doctor. Bueno, en este caso también pues queremos, ¿qué recomendación nos podría usted dar para prevenir esta problemática? Bueno, igual que todas las patologías laborales, primero que nada es brindar un entorno laboral que no sea tan tóxico, que no sea tan estresante. Y esto es muy complicado porque como vivimos en la actualidad con horarios continuos, sin periodos de descanso, ustedes no les tocó vivir, supongo, pero en las décadas pasadas, los horarios laborales eran de 8 a 2 y de 4 a 8. Entonces, este horario dividido daba tiempo para descansar, para enfriar la mente, y ahora no. Las empresas, en la búsqueda de esta excelencia de la que hablábamos, exigen mucho más de sus empleados. Y entonces, al exigir más, reducen los periodos de descanso, no hay opción de desatenderse de los asuntos laborales, pero además se llevan asuntos laborales a casa. Y entonces continúan a través del teléfono, de una tablet, de una computadora, trabajando desde casa. Entonces no hay posibilidad de recuperarse, digamos, de alguna forma, para que se integren a un mercado laboral menos tóxico y menos desgastante. Muchas gracias, doctor, por la excelente aportación.